Estamos. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Soy Carolina Martínez, periodista, y hoy en nombre de la agrupación Derechos Humanos Sin Fronteras les doy los más sinceros agradecimientos por estar aquí, presentes, conectados, desde tan diversos países a quienes aprovecho de saludar ahora, como son Argentina, Argelia, Marruecos, Perú, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y España, entre otros tantos que hoy nos están visibilizando, para reunirnos acá en este foro panel denominado Sahara y Derechos Humanos, para buscar darle una mirada desde un mundo académico, desde el punto de vista de las organizaciones sociales y también, lo más importante, desde sus propios protagonistas respecto a la realidad de lo que está sucediendo en la zona del Sahara. Yo, antes de dejar con ustedes al subsecretario ejecutivo de la agrupación Derechos Humanos Sin Fronteras para que presente a cada uno de nuestros expositores y también los salude a todos quienes nos están conectando en este minuto, quiero dar un muy sentido pésame, con muchísimo cariño y de mucho corazón, a las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, especialmente a Estela Barnes de Carlotto, por el reciente fallecimiento del cual nos hemos enterado del nieto número 101 de las abuelas. Desde acá, desde Chile, personalmente y en nombre de todos los que estamos presentes, mis más sinceras condolencias, con mucho respeto y cariño también. Bueno, ahora, como se los había comentado, dejo a don Juan Carlos Moraga, el subsecretario ejecutivo de la agrupación Derechos Humanos Sin Fronteras, para que los salude y presente a nuestros importantes expositores que nos acompañan hoy en día. Juan Carlos, dejo en sus manos y en sus palabras a toda la audiencia. ¿Cómo está? Problema técnico. Conecta el micrófono, don Juan Carlos, y lo podremos escuchar. Ahí esperamos unos minutitos que se conecte, que conecte el audio. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, absolutamente. Sí. ¿Cómo está? Muchas gracias, Carolina. También acabo de ver que se integró también Ramdam Nesaud, que él es presidente de la Asociación Saharaui de Derechos Humanos, que ha desempeñado una importante labor en el tema de los derechos humanos y en toda esta situación. Junto con eso, me corresponde presentar a quienes están. Con nosotros, pues, Ramdam, a quien ya mencioné. Él ha desarrollado una importante labor. Él fue miembro del Frente Polisario en su momento, es parte del movimiento Saharaui por la Paz y tienen una propuesta distinta para el Sahara que realmente es muy interesante y lo cual va a exponer. Está el periodista destacado, analista internacional y vicepresidente de la Federación de Periodistas del Perú, don Ricardo Sánchez Serra, quien ha expuesto en Naciones Unidas sobre el tema del Sahara y es un gran conocedor. Y para nosotros es muy importante también que entregue su mirada desde Latinoamérica. Nuestro amigo Sadat Chaibata, que ha estado en nuestro país, es un gran colaborador. Él preside una organización de derechos humanos sobre el Sahara con residencia en Marruecos. Por supuesto, también el doctor André Greenblatt, de la Universidad de la Sorbonne, en París, quien nos ha acompañado en diversas oportunidades sobre este tema y que vive preocupado este tema y es un investigador de la situación, sobre todo del tema de las ayudas para los refugiados en los campamentos de Tinduf, que por ahí se pierden. Todo eso. Está Cristian Sánchez, joven dirigente de la Fundación Chile-Marruecos, quien nos va a exponer de los proyectos de su fundación. Y, por supuesto, nos escucha y coordina todo esto Iván Paredes, que es el productor general, junto con José Escobar, que es el que nos tiene a todos aquí en el aire comunicado a través de los continentes. A todos son muy bienvenidos
Muchas gracias por estar. Y Carolita, la dejo a usted con la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo, bueno, me sumo a la bienvenida y a la presentación que le hizo a todos nuestros expositores que hoy nos van a acompañar en este foro, panel Sahara y Derechos Humanos que se está realizando en el gran marco, que es en el reciente informe emitido por la agrupación Derechos Humanos Sin Fronteras, que se tituló Informe Argelia. Y ha sido un gran trabajo, muy arduo, por el cual nos interesa muchísimo saber la opinión que tienen los distintos expositores y panelistas que hoy nos acompañan. Por eso voy a empezar y le voy a solicitar la palabra y sus apreciaciones, sus opiniones a Ramdan Messaoud, el expresidente de la Asociación Saharaui para los Derechos Humanos, quien además de que nos dé su opinión respecto al informe, me gustaría también que nos dé su apreciación de la realidad actual que se vive respecto a los derechos humanos en la zona del Sahara. Ramdan, lo dejo con los micrófonos abiertos, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Ahí estamos esperando que conecte el audio. Ramdan, si puede conectar su micrófono, lo escucharemos. Y esperamos unos minutos. Ahí estaba conectado, Ramdan. Mucho gusto. Ahora lo escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Excelente, muy bien. Sí, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, América Latina. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Organización de Derechos Humanos Sin Fronteras su invitación a este importante foro. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Hola? Lo escuchamos bien, Ramdan. Sí. Sí. También le agradezco a usted, Carolina Martínez. Sí. En primer lugar, quisiera empezar mi exposición hablando de las víctimas o de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Podemos hablar de dos categorías de víctimas. Las víctimas que todo el mundo habla, que son las víctimas de los años de plomo en Marruecos. Y las víctimas olvidadas del conflicto del Sáhara Occidental, de las que nadie habla, que son las víctimas saharauis en los campamentos de Tinduf, Argelia, de las que nadie hablaba y de las que tampoco nadie sabía nada. Y eso es gracias al aparato propagandístico del Frente Polisario, que solo transmitía la idea romántica de la revolución que vela por la libertad y la democracia de los habitantes del Sáhara. Este es el primer apartado en el que voy a hablar, me voy a extender un poquito en ello. También quiero agradecer el último informe de Derechos Humanos Sin Fronteras, que ha sido la primera organización internacional que ha hablado con los puntos sobre las IES de la situación de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf, con un informe extenso de las que las otras organizaciones desgraciadamente se han olvidado, menos alguna mención que hace desde el año 2002, que hace una pequeña mención, un pequeño párrafo que hace Amnistía Internacional en sus respectivos informes cada año, en las que pide que cualquier persona de la dirección del Frente Polisario involucrada en violaciones de lesa humanidad que deje el puesto de la dirección y que sea puesto ante la justicia. A menos que eso que saca Amnistía Internacional anualmente del año 2002, no ha habido ningún informe relevante que yo haya visto, al menos, sino este informe de Derechos Humanos Sin Fronteras, y eso desde la Asociación Saharaui de Derechos Humanos y en nombre de las víctimas agradecemos profundamente el interés que han tomado para dar luz a estas víctimas olvidadas de este conflicto. Como dije al principio, hay
dos clases de víctimas en este conflicto. Las víctimas de los años de plomo en Marruecos, en el Sahara Occidental. Esas víctimas, gracias a que se constituyó eh, una, un organismo que para la reconciliación y también, a ver, ¿cómo se dice? Que es la IER, y que han reparado todos los daños que han tenido las víctimas en los años de plomo en Marruecos. Y gracias a ellos, ahora muchas de las víctimas se han reincorporado a la sociedad, se han reinsertado en la sociedad, quiero decir, y y han sido beneficiadas eh, eh, de, no sé, se me fue la... Y el Estado marroquí ha reconocido, ha tenido el valor de reconocer que ha cometido esas violaciones durante esos años de plomo y ha querido pasar página a todas esas mediante esta institución que es la IER y que después dio lugar al Consejo Nacional de Derechos Humanos en Marruecos. Las otras víctimas, que son las víctimas del Frente Polisario, que el Polisario aún no ha reconocido ni reconoce, son las víctimas saharauis que han sido víctimas que han sido víctimas de atropellos de sus derechos en los campamentos de Tinduf por sus ideas políticas o por divergencia con algún dirigente, o y en algunos casos hasta por escuchar música extranjera, música occidental, en los que se le decía que querían traer otras culturas extrañas a la cultura del pueblo saharaui y se les metía preso. Y lo malo es que no se les metía preso en una cárcel normal, sino son en una cárcel que nosotros llamamos cementerio, ya que la principal cárcel que hay en el Polisario es la cárcel de Rashid, en la que los presos se confinaban en ese entonces prácticamente en tumbas que eran zulos en las que se metía una persona y prácticamente tenía libertad de movimiento. Y esas víctimas todavía no han sido reconocidas, pero gracias a organizaciones como la Organización Derechos Sin Fronteras y otras organizaciones con las que estamos en contacto, esas víctimas están teniendo ahora mismo, están viendo la luz al final del puente en el que se encontraban. Como le decía, compañeros y compañeras, nosotros desde la Asociación de Derechos Humanos hemos recibido, desde que empezamos a denunciar desde nuestra salida de los campamentos de refugiados y empezamos a denunciar estos actos, hemos sido también víctimas, como lo es ahora, hoy en día Derechos Humanos Sin Fronteras, del aparato propagandístico del Frente Polisario y de su telaraña de organizaciones que nos han tildado de pagados por el Estado marroquí o pagados por el Estado español, etcétera, etcétera, mientras que nos hemos limitado solamente a constatar una realidad que se vive real en los campamentos y que nadie puede desmentir, y tenemos y han dejado muchas huellas en muchas víctimas y que las hemos formalizado, y por eso nuestra organización en el año 2007 interpuso una querella contra 24
oficiales del Frente Polisario, dirigentes del Frente Polisario, y 4 oficiales argelinos involucrados en esas violaciones ante la Audiencia Nacional. Y por eso nosotros hoy estamos, y gracias también, no olvidemos que también vamos a agradecer a las redes sociales que han sido muy importantes en poder dar voz a las víctimas. Las redes sociales han desempeñado en estos últimos 2 años un papel muy importante de concienciación de que en esos campamentos de refugiados que estaban aislados totalmente del mundo, la gente puede transmitir directamente los atropellos que existen o que existieron en su momento en el Polisario, dentro de los campamentos. Me decía Carolina que le hable de la situación de hoy por hoy. ¿No? Exacto, sí. 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 La situación existente en estos en el momento presente de los derechos humanos es que desde el año 1991, desde el alto el fuego hasta el 2016, hubo como un paréntesis, o como yo lo llego a denominar a veces como una anarquía dentro de los campamentos de Tinduf, en la que prácticamente no hubo casos de secuestros o violaciones de las que hubo entre los años 74 y 91. Pero desde el año 2016, o sea, desde que el primer imputado de la Audiencia Nacional Española, que ejerce hoy en día como secretario general del Frente Polisario y presidente de la autodenominada RAS, Brahim Ghali, tomó la rienda de la organización, está habiendo un deterioro de los derechos humanos, y de eso hemos ido informando, sobre todo detenciones arbitrarias a bloqueros. Por ejemplo, el año pasado que se detuvieron a 3 bloqueros y que se les intentaba involucrar en delitos comunes, y esa es la estrategia que se está tomando hoy. Ahora mismo tenemos a 3 jóvenes saharauis que son de la zona de Bojador, detenidos y enjuiciados por un tribunal militar el mes pasado, y que han sido condenados cada uno a 7 años y otro a 10 años por un tribunal militar, y que dicen por traición o porque hablaban con el enemigo, etc. Entonces, hoy por hoy, por eso le digo que hoy por hoy la espiral, desde que tomó las riendas de la organización Brahim Ghali, que es el primer imputado de la Audiencia Nacional Española, ha tomado una espiral de violaciones de derechos humanos sistemáticas, en las que se está impidiendo la salida, la libertad de movimiento de las personas. El otro día se quiso organizar una organización de derechos humanos para que se defiendan a las personas, que las autoridades limiten sus derechos, etcétera, en los campamentos, y ha sido prohibida. Entonces, eso quiere decir que hoy por hoy está limitado tanto el derecho de movimiento como el derecho de reunión dentro de los campamentos mencionados. Y que hay un sistema que es el mismo sistema, digo yo, o si no es el mismo, es similar al sistema camboyano de Pol Pot. Por eso siempre
y creo que la dirección del Polisario, sobre todo la dirección histórica, está influenciada por, por el dirigente Pol Pot y han tomado y han estado practicando sus prácticas con una población muy pequeña, que es la población del Sahara Occidental. Si hay alguna pregunta o algo. Muchísimas gracias, Randan, por sus palabras. Y no me cabe la más mínima duda que hay muchas preguntas y comentarios que van a salir y que les van a hacer, pero vamos a tener el espacio después de que terminemos con cada una de las presentaciones de nuestros ponentes. Yo les sugiero que vayan anotando las preguntas de cada uno de los expositores para poder después transmitirlas en el minuto en que tengamos de interacción. Infinitas gracias, Randan, por sus palabras. Vamos a seguir conversando respecto. Gracias a usted. No, infinitas Gracias gracias a usted por conocer algo tan importante y de ahí, de los protagonistas, de quienes están viviendo la situación. Vamos a seguir con nuestros ponentes, con nuestros expositores. Yo ahora voy a invitar a que nos dé su opinión respecto al informe y todo lo que quiera expresar en este foro panel a don Ricardo Sánchez Serra. Él es vicepresidente de la Federación de Periodistas del Perú, a quienes recibimos con muchísimo cariño. Ricardo, muy buenas tardes, lo dejo con los micrófonos y la pantalla abierta para que se comunique con nosotros. Muchas gracias, Carolina. Debo felicitar a los organizadores por este evento. He leído el informe de Derechos Humanos sin Fronteras. Es uno de los más completos, sesudos e independientes que he leído, a diferencia, con todo respeto, de Human Rights o Amnesty, entre otros. El que habla fue invitado por Argelia a una reunión de celebración por los 50 años de la resolución 1514 de descolonización. Éramos 2 peruanos invitados, en total habían 2000 de todo el mundo. El que habla y Mario Vargas Llosa, quien no asistió porque justo ganó ese año el Nobel de Literatura. Siendo invitado oficial, pedí visitar en Argel una fortaleza romana, ¿no? Mi pasión, estuve en Israel, en Cesarea, estuve en Roma, en el Coliseo Romano, entonces quería ver en el norte de África cómo era una fortaleza romana, lo que quedaba de ellos, ¿no? Pero no me lo permitieron por razones de seguridad. Nadie podía salir de Argel más de 40 kilómetros. Ahí coincidí en el foro internacional con periodistas de Cuba, España, Finlandia y Chile. Y a políticos como el hijo del ex canciller cubano Roa y al allendista Esteban Silva, que algunos conocen, ¿no? Que hoy me ataca por sus medios afines, pero yo lo ignoro, no le conozco. Él me presentó entonces a los jefes del Polisario, Abdelaziz, Taleb y Ulsalek, quienes me invitaron a visitar los campos de refugiados de Tinduf. El informe sobre derechos humanos sin fronteras es veraz sobre lo que sucede. Prohíben un censo para no saber cuánta gente vive ahí. Yo no vi una densidad de población como para justificar las raciones que, por ejemplo, otorgan algunos organismos de la ONU. Por ello es muy fácil desviar la ayuda alimentaria u otras, como tecnológica, no necesariamente alimenticia, cuyos productos se han visto de venta en Argelia o en Mauritania, y que ha provocado un escándalo en la Unión Europea. Alguien va a hablar después del informe por un lado. Por ello, es necesario que la ONU siga exigiendo un censo, bajo pena de
sanciones. La población de Tinduf no es considerada refugiada, como engañan a la propaganda, del Polisario. He podido notar que los pobladores que he podido conocer se les nota muy humildes, hospitalarios, te invitan lo poco que tienen, pero a su vez se nota que quieren decirte algo, pero no pueden. Hay mucha vigilancia. De otro lado, está confirmado que en los campamentos hay argelinos, malíes, mauritanos, saharauis y de Níger. Por eso hay que preguntar por qué se impide al ACNUR hacer el censo desde los años 70. Por eso hay que preguntar por qué se llaman a los saharauis de los campamentos de refugiados sin tener la tarjeta de la ONU de refugiados. Por eso se debe preguntar por qué no dejan hacer las 3 preguntas esenciales para dar el estatuto de refugiado. ¿Quieren quedarse? ¿Quieren volver? ¿O elegir otro destino? Un joven se me acercó, un joven saharaui, y con desesperación me pidió, prácticamente conversando al oído, que lo trajera al Perú, que lo llevara al Perú, porque quería estudiar y trabajar y así ayudar a su familia, porque él veía que ahí no tenía futuro. Sufrí mucha impotencia de no poder ayudarlo. Hay mucha desesperanza. Me llevaron a visitar otros lugares y me sorprendió que cada cierta distancia había una caseta policíaca, tipo policial. Pregunté inocentemente, ¿no? ¿Por qué tanto control? Y voltearon molestos, ¿no? Con cara de pocos amigos, y me decían con voz grave, ¿no? Porque así debe ser para que no se infiltren terroristas. Bueno, la verdad de las cosas es que hay violación a la libertad de circulación. Estoy convencido que Tinduf es un campo de concentración y la gente que vive ahí es rehén del Polisario, con apoyo del gobierno argelino. La población de Tinduf es rehén del Polisario, de ahí su fuerza para integrar las conversaciones auspiciadas por la ONU, en su calidad de secuestradores y títeres de Argelia, para que ésta logre una salida al Atlántico. Eso creo que ya no es un secreto. Bien hizo la ONU en integrar a Argelia como negociador y no como observador, porque no lo es. Argelia no es parte del problema, es el problema. Por otra parte, el Frente Polisario se presenta como el único representante reconocido por la ONU. ¿Quién lo nombró? ¿En dónde está la resolución ONU? Cuando la pedí a dirigentes saharauis, nunca me la dieron. Es que no existe. Es otra farsa. Su fuerza reside en tener secuestrados, nada más. El Polisario no tiene legitimidad absoluta de representar al pueblo saharaui. Nunca hubo elecciones. El número de los saharauis de los campamentos no superan el 10% de todos, incluimos los que viven en Marruecos, y que sí están representados en las mesas de oro. Por eso veo con satisfacción la aparición de una nueva fuerza política, Saharauis por la Paz, de Haj Ahmed, a quien conocí en Lima, y que él tuvo que salir de Tinduf por 2 motivos. Había una cúpula férrea en el Polisario que no aceptaba críticas, aparte que había un problema tribal, aunque lo niegue, violando sus derechos políticos y porque se enteró de cárceles secretas en donde practicaban las torturas, en donde amigos suyos habían sido enviados. Ello le produjo desazón. El régimen de Tinduf es totalitario. Lo dije en la 4ª Comisión de la ONU en octubre pasado. Y Haj Ahmed lo ha ratificado. No existe, pues, los derechos políticos.
No puedes crear un partido político, ni concentraciones, ni ejercer el primer derecho político, que es el derecho al voto. Estamos viendo entonces violaciones a los derechos humanos, a las libertades, a los derechos políticos, a la libertad de expresión. Recuerden el apresamiento de 3 periodistas saharauis en Tinduf por solo ejercer su libertad de opinión. Y seguimos señalando violaciones, como el derecho a un juicio justo. Otro más, el de la discriminación e igualdad. La familia de los altos dirigentes del Polisario estudian en varios países y viven muy bien. A diferencia de la población de Tinduf, que no tiene la misma oportunidad. Otro derecho humano violado es la servidumbre, una especie de esclavitud. Y como hemos indicado antes, la tortura. Y reitero, toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio del Estado. ¿Lo pueden hacer? Reto a que quiten los cordones policiales o policíacos y verán que los pobladores agarran lo poco que tienen y se van corriendo a su tierra. Asmara, Layún, Dakhla, a reencontrarse con su familia y a vivir decentemente sin opresión como seres humanos. No olvidemos otro derecho humano. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. En Tinduf no lo tiene. Por eso digo, los baños eran siglos. No hay agua, electricidad, y son 45 años. Por eso que digo que los saharauis en Tinduf son carne de cañón de los intereses argelinos. En 45 años, con tanto dinero por concepto de gas y petróleo, Argelia no les pudo suministrar esos recursos. Eso es sencillamente malo. El tema saharaui es un residuo de la Guerra Fría. Y la ideología es muy dañina cuando se aplica a la economía, política o derechos humanos. Ahí tienen, por ejemplo, cómo es la asiduidad y severidad sin razón de algunas organizaciones de derechos humanos con Marruecos, mientras que con Argelia o en Tinduf la pasan por agua tibia, como decimos nosotros. El Consejo de Seguridad se congratuló recientemente de las iniciativas formadas por Marruecos para la promoción de los derechos humanos en el Sáhara, reiterando su petición de registro de las poblaciones de los campamentos de Tinduf. Y recientemente hubo 12 procedimientos especiales luego de una visita efectuada a Marruecos, especialmente a las ciudades de Layún, Dakhla, ¿no? Donde estuvieron acceso libre y sin restricción. Eso pueden hacer en Tinduf, eso lo pueden hacer en Argelia. La única solución al conflicto es la aceptación de la autonomía ofrecida por Marruecos, consagrada como realista y viable por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las graves violaciones a los derechos humanos en Argelia es denunciada valientemente por Derechos Humanos Sin Fronteras. Otras organizaciones no son tan acuciosas, pero me temo que lo que sucede en la patria de San Agustín, que a propósito viola severamente también los derechos religiosos, es una bomba de relojería a punto de estallar. En la prensa adicta al régimen hay mucha agresividad gratuita contra Marruecos, con el objetivo de crear otro conflicto artificial internacional e invocar la unidad nacional para ocultar los graves conflictos internos ya denunciados por Derechos Humanos Sin Fronteras. Estamos avisando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por su testimonio, por sus palabras. Qué importante ha sido conocerlo y poder transmitirlo también a todos los que nos están escuchando. Vamos a seguir conversando respecto a este importante tema y les reitero que van a poder después
hacerle las preguntas y los comentarios que estimen convenientes a cada uno de nuestros expositores luego que terminemos con cada una de las ponencias. Pero hay un tema que realmente a mí me llama la atención porque ha generado mucho ruido en los diferentes medios de comunicación ahora último, que es el robo y desvío de la ayuda humanitaria, que fue denunciado por la Comunidad Económica Europea. Para conocer más al respecto, para tener mayores antecedentes de lo que está sucediendo, yo le voy a pedir a uno de nuestros panelistas, al doctor André Greenblatt, que nos está acompañando ahora, que nos cuente y nos relate y nos profundice más sobre esta situación. André, muy buenas tardes, un gusto. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Excelente. Perfecto, muchas gracias. Primero que nada, agradecer entonces esta invitación después de estas dos excelentes e interesantísimas ponencias, junto a las que vienen después. Lo importante que quiero hacer acá es denunciar un hecho que me parece extremadamente grave y que fue justamente denunciado por el Parlamento de la Unión Europea. Lo importante en las situaciones de violación de los derechos humanos es el desconocimiento de estas violaciones y lo que es peor, cuando simplemente no se quieren conocer. Y aquí estamos a veces frente a esta situación en donde por muchos años, décadas, no se ha querido conocer. Me presento rápidamente, soy André Greenblatt, doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de París-Sorbonne y director del programa Scanner Internacional. Y me parece relevante mencionar en esta ocasión hechos particularmente graves. Se trata del desvío de la ayuda humanitaria por parte del Frente Polisario y Argelia. Muchas ONG de todo el mundo han presentado quejas al respecto ante organismos internacionales por la apropiación indebida de fondos de ayuda humanitaria de países europeos, de organismos internacionales como Naciones Unidas y de ONGs. En este momento el Parlamento Europeo, concretamente el Comité de Control Presupuestario y de Desarrollo, están participando en una investigación sobre el desvío de la ayuda humanitaria a los refugiados de los campamentos de Tinduf en el sur de Argelia. Y según indica la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, es evidente que durante mucho tiempo ha habido un sistema de malversación de la ayuda humanitaria organizada por el Frente Polisario, movimiento separatista armado, con sede en la región de Tinduf, en el sur de Argelia. No se conoce el número de refugiados que acampan en estas instalaciones controladas por el Polisario, y las autoridades argelinas impiden la entrada a cualquier misión de la Unión Europea para evaluar la situación, así como también de la ACNUR. De hecho, la cantidad de refugiados se sobreestima para capturar mayor cantidad de dinero y de ayuda. Esta mafia ha sido denunciada precisamente por la OLAF, que es la Oficina Europea de Control Presupuestario del Parlamento de la Unión Europea, indicando que es el momento de que la Comisión Europea ponga fin a esta escandalosa situación y ponga al Estado argelino ante sus responsabilidades. Argelia y el Polisario se oponen sistemáticamente a cualquier censo que permita conocer el número real de refugiados, a pesar de las numerosas solicitudes de organizaciones internacionales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La Unión Europea también debe exigir una auditoría de la ayuda humanitaria y que se realice finalmente un censo de la población de Tinduf. El Comité de Control de Cuentas de la Unión Europea está analizando las pruebas que muestran el desvío permanente de la ayuda humanitaria a los refugiados y preparando medidas contra el escándalo revelado por este informe de la OLAF. De hecho, el Parlamento Europeo está siguiendo de cerca la situación y está tomando medidas, puesto que el dinero de los contribuyentes europeos debe gestionarse adecuadamente y no se puede mirar hacia el lado cuando hay una apropiación inaceptable de fondos por parte del Polisario bajo la protección de Argelia. Los refugiados, que son muy vulnerables, están privados de agua potable y de medios de subsistencia. Viven en tiendas de campaña rurales sin electricidad y además tienen que soportar la avaricia de los líderes del Polisario que se enriquecen con su miseria. Por su parte, la ACNUR declaró que la falta de registros de una población refugiada durante un periodo de tiempo tan largo es una situación anormal y única en la historia de las Naciones Unidas. El Polisario y Argelia sobreestiman a sabiendas el número de estos refugiados e integran a subsaharianos que inflan las cifras utilizadas para fijar el importe de la ayuda humanitaria. Solo la ayuda de Europa significa 10 millones de euros cada año desde 1975. Tras la publicación de este informe, la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea, que estableció que una parte significativa de la ayuda humanitaria había sido desviada y que la mayoría de estas desviaciones habían sido organizadas por los dirigentes del Polisario y que parte de ese dinero se utiliza además para comprar armas, mientras que la otra parte simplemente enriquecía a estos líderes que viven en otros países, lejos de la miseria de Tinduf. Desde 2009, la ONU ha pedido al Polisario que realice un censo bajo el control de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR. Después del censo sería posible conocer el número exacto de personas en los campamentos de Tinduf. Entonces sería posible liberar a esa población del yugo separatista apoyado por Argelia y ayudar a aquellos que quieran abandonar estos campamentos a reanudar sus vidas en libertad y dignidad. Según cifras estimadas por las ONG, más de 90.000 refugiados son explotados en condiciones miserables con el único objetivo de hacer que el Polisario pueda optar a la ayuda humanitaria de diversos organismos internacionales, gobiernos y ONG. No podemos apoyar esta situación que explota y humilla a seres inocentes. No podemos ignorar la trata de personas en los campamentos de Tinduf, donde el castigo corporal y la tortura son comunes. Estos campamentos son una desgracia para la humanidad, verdaderas prisiones al aire libre, donde las personas viven como animales y si tratan de salir de las instalaciones son fuertemente castigados con apremios físicos y corporales. Este delito de lesa humanidad se comete en suelo argelino. Las mujeres
y los hombres de todos los países del mundo, y especialmente de Argelia, deben saber que el gobierno argelino apoya abiertamente a estos delincuentes que esclavizan a decenas de miles de mujeres, hombres y niños, y que los invitan, además, a reproducirse para aumentar la población y así obtener mayor ayuda humanitaria. Argelia gestiona la recepción de fondos para esta ayuda y compra en su mercado nacional con esos fondos los alimentos para distribuir a los habitantes de los campamentos. Argelia grava esas compras con un impuesto del 5% a los alimentos que se compra para ser, en principio, distribuidos, aunque entonces la mayoría de esos productos se venden por el Frente Polisario en los mercados argelinos y mauritanos. Argelia es cómplice de esta estafa internacional, mientras que los dignatarios del Polisario están ocupados pidiendo más ayuda a la comunidad internacional. En nombre de la nobleza de los principios de todo ser humano que se respeta a sí mismo, esta situación ya no puede durar. Se debe exigir al gobierno argelino que ponga fin a este crimen sin demora y que los funcionarios de ACNUR tengan libre acceso a los campamentos y plena libertad para poder tratar directamente con los refugiados. Esta es una tarea que toda persona honesta debe empezar a realizar desde ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, André, por sus palabras, por sus comentarios y por introducirnos y profundizar en la situación que anuncié y que estábamos conversando. No podemos seguir en este foro sin tener la mirada y la visión desde el Sahara marroquí. Por eso yo voy a invitar a que nos dé su ponencia y nos comunique todo y nos transmita todo lo que le ha parecido el informe y también lo que encuentre que es necesario a Taibata. Muy bienvenido, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Carolina. Y quiero agradecer a Derechos Humanos Sin Fronteras la organización de este foro panel y también por los informes muy completos e independientes sobre derechos humanos en diferentes países, incluso mi país, Marruecos. Como sabemos que Marruecos ha ratificado muchos convenios internacionales sobre los derechos humanos y también sabemos que muchos mecanismos de la ONU visitan Marruecos como grupos de trabajo o como relatores especiales de temas y otros mecanismos de Naciones Unidas que la ONU que visitan Marruecos. El Sahara, donde yo vivo en Laayoune, en la capital del Sahara, y soy al mismo tiempo presidente de un centro que hace la defensa de derechos humanos en todo el mundo, pero particularmente aquí en el Sahara marroquí. Lo que sabemos es que esta parte de Marruecos, las leyes que se aplican son los mismos que se aplican en el resto de Marruecos. Significa que cuando el Consejo de Seguridad en Nueva York reconoce los esfuerzos que hace la institución nacional, la Comisión Regional de Derechos Humanos, y dice que no hay no hace falta de tener una observación de derechos humanos en el Sahara marroquí, porque hay instituciones y hay también una sociedad civil muy activa que nosotros fue parte de esta sociedad, y también Ramdan Masoud, que es un presidente de una asociación muy
activa en el sujeto. Pero al mismo tiempo no podemos disfrutar de todo lo que tenemos sin pensar día a día a nuestras familias, hermanos y hermanas que viven en los campamentos de Tindouf. Esta gente son nuestras familias y sabemos que viven en un cárcel abierto, son personas secuestradas en estos campamentos y no tienen ningún derecho. Pienso que todos los profesores que hablan antes de mí hablan de la situación como está en Tindouf, porque aquí en el sur, donde se toca cualquier persona, podemos verlo el minuto mismo en Facebook, en todas las redes sociales. Pero en Tindouf no veremos nada y no tenemos acceso a la información y nadie puede decir lo que está pasando en Tindouf. Pero en los últimos años usamos las medidas sociales y todo lo que es Internet, podemos saber que la situación es más grave que antes. Todos los derechos humanos son violados en los campamentos de Tindouf. Por ejemplo, la gente intenta cada día de reunir el Marruecos, se reúnen e intentan cada día de reunir Marruecos para vivir una vida dignada por un futuro por las familias. También el derecho de estar refugiado. Ellos hablan de esta gente como refugiados. Sabemos que ellos viven en 5 o 6 campamentos y para mover de un campamento al otro necesitas un permiso. No hay trabajo, condiciones de vida son muy difíciles. El señor Ricardo Sánchez ha visitado la zona y sabe muy bien cómo está la situación. No hay agua, no hay electricidad, etc. Y también, eso es el peor, que no hay ninguna organización internacional. Esperamos y nos veremos en Derechos Humanos Sin Fronteras que hay un poco de libertad y de decir la verdad sobre este tema, porque todo el resto de las organizaciones mundiales, como dice el doctor André, no quieren ver la verdad y no quieren ver las cosas como están. Aquí en el sur vivimos una vida de maravillosa. No es un heaven, pero una vida. Yo visito a Chile, yo estuve en Europa, puedo viajar, si tengo plata puedo viajar, pero en este campamentos no puedes salir y nadie puede hablar una opinión contra la organización de Polisario. Por eso todo lo que estamos viviendo aquí, todo lo que estamos disfrutando, no tiene gusto a 100% hasta que nuestros hermanos y hermanas y el resto de nuestras tribus y familias regresan para disfrutar con nosotros todo lo que tenemos. Nadie puede decir que es el representante de esta gente, porque esta gente nunca participa en una elección para decir que este frente me representa. La mayoría de la gente quiere solamente vivir en paz, quieren disfrutar todos los derechos que están aquí, incluso derecho a elecciones, a vivir una vida política estable y no viven abajo de un sistema de ploma que es el Frente Polisario y Argelia. Argelia necesita poner fin a este problema porque, como dice el señor Ricardo, Argelia no es parte del problema, pero es la problema misma. Y estoy totalmente de acuerdo desde aquí, desde el sur de Marruecos, estamos totalmente de acuerdo que el problema es Argelia y algún día la gente que gobierna en Argelia van a comprender y van a comprender que la solución es que dejar la gente vivir en paz, dejar la gente disfrutar con Marruecos lo que hay. Aquí tenemos todo lo que existe en otros países. Nuestras ciudades se comparan como los capitales de África.
La gente que visitan la IUN, que están participando en este foro, saben muy bien que es la misma como en otro capital de África. Tenemos aeropuertos, tenemos puertos, tenemos una atmósfera de confianza. Somos lo que puede hacer algo, puede hacerlo. Pero todo eso no tiene gusto, no tiene valor si no terminamos el problema de nuestras familias que viven en Tindouf bajo una mano o una fiesta de diploma de Polisario. También quiero otra vez agradecer a todos los participantes y pienso que este tema de derechos humanos necesita más luz y que la comunidad internacional toma su responsabilidad para que la gente de Tindouf viven en paz y viven en alegría como el resto, como nosotros aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Taibata, por transmitir con tanta emoción y con tanta claridad todo lo que se está viviendo y todo lo que significa para ustedes que sus hermanos, que sus familias, que sus tribus no puedan gozar de los mismos privilegios que ustedes tienen. Y yo creo que es tarea de todos, hay opinión muy personal, tarea de todos, de manera mundial, el que todos los seres humanos podamos gozar de los derechos a los cuales estamos y tenemos, y también respetarlos. Yo ahora voy a presentar con muchísimo cariño al presidente de la Fundación Chile-Marruecos, don Cristian Sánchez, para que nos cuente qué significa, cuál es la labor, cuál es la esencia de esta fundación y cuáles son sus planes también a futuro. Muy bienvenido, Cristian, te escuchamos. Carolina, muy buenas tardes a todos. Es realmente un placer encontrarnos en este foro panel con ustedes, luego de estas acusaciones, nuestros relatos que han sido tan severos, como lo dice nuestro amigo Chaibata con tanta emoción. Chile, hemos pasado por diferentes situaciones. Gracias a Dios, sobre el tiempo nos hemos ido sobreponiendo a muchas situaciones. Por ende, esta Fundación Chile-Marruecos tiene muchos objetivos, los cuales queremos cumplir. A través del tiempo y de lo que hemos generado, les voy a hacer la mención de lo que nosotros trabajamos desde el ámbito humano, desde cómo nos estamos acercando a las personas. La Fundación Chile-Marruecos lo que quiere traer a nuestro país es traer la transferencia de información que tienen ellos, sus vivencias, sus culturas, de cómo Marruecos está abordando a cada una de las personas que están siendo vulneradas. Todos sabemos, en general, que tenemos todos una opinión más. Todos tenemos el derecho a la duda. Todos tienen el derecho para poder sobreponerse a las situaciones que hemos vivido. Por ende, la Fundación Chile-Marruecos nos hemos enfocado en llegar desde el norte de Chile hasta el extremo sur, ayudando a distintas entidades. Como lo dice en la Biblia, hay una parábola que habla de que no es mejor que yo te entregue el pez en la boca a que yo te enseñe a pescar. Fundación Chile-Marruecos, eso es lo que hace en la actualidad. Nosotros le estamos enseñando a pescar a la gente, nos estamos acercando sin discriminar a nadie. Así como hemos llegado a presos y a las presas que hemos estado conversando con ellos, le hemos entregado ayuda, pero no ayuda económica. Una ayuda dentro de lo cual ellas se pueden capacitar. Se les entregaron máquinas de coser para que ellas puedan realizar un trabajo dentro de esta entidad administrada por ellas. Aparte de esta máquina, fueron insumos donde ellas pueden conseguir una cantidad de dinero y poder ayudar a su hijo, que los tienen, porque muchas de ellas fueron madres dentro de la cárcel, recordando que 8 de cada 10 presos son hijos de presos. Fundación Chile-Marruecos no discrimina, lo ayuda a todo. Hemos estado en Coyipulli, hemos estado en Osorno trabajando, hemos estado en la quinta región, nos hemos acercado a cada una de las entidades de nuestro país. Tanto indígenas, hemos llegado desde la persona que vive en un campamento a la persona que tiene uno de los mayores poderes políticos dentro del país. No hemos discriminado, nos sentamos en una mesa a dialogar, a conversar, a ayudarlos, a entregarle un espacio de apoyo directamente. Hemos estado
en la zona central del país, específicamente en Rancagua, en varias reuniones con varias organizaciones, dividí de una de ellas en el tema de la pandemia. Justo ahora hemos estado apoyando en ollas comunes, entregando mascarillas, gracias al apoyo de Marruecos y a muchos de nuestros amigos que nos han ayudado, tanto de Marruecos, de Nueva York, en Chile. Uno de ellos ha sido el doctor Vargas, que nos ha apoyado mucho en conseguir muchos de los temas. Entonces, Chile-Marruecos, esta fundación se ha dedicado a llegar directamente a las personas. Estamos trabajando de una manera consecuente y transparente. Nosotros queremos entregarle y decirle a toda la gente que nos está mirando que no recibimos el dinero. Nosotros preferimos 1000 veces que nos entreguen el artículo, que ellos los compren, que ellos se acerquen, que nos entreguen el material, porque ese material es el que va a hacer a las personas surgir, darle una nueva oportunidad. A eso nos estamos dedicando en Chile-Marruecos, a trabajar, a traer realmente un conocimiento a las personas, a darle una nueva oportunidad. Todas estas personas han sido vulneradas, así como estamos trabajando con gente que vive en campamentos, que está dentro de las cárceles, en las cárceles de mujeres, nos han llegado cartas de agradecimiento. También hemos trabajado y nos hemos acercado a gente con problemas de drogodependencia. También los ayudamos y les damos una nueva oportunidad. Todos tenemos el derecho para poder empezar nuevamente. Todos nos equivocamos. Nadie es perfecto en este mundo. Todos cometemos errores. Pero ¿por qué juzgar ahí? ¿Por qué no entregarte la herramienta para que aprendas a trabajar y no entregarte el trabajo listo? ¿Por qué en vez de regalarte el pez en la boca y que comas hoy y tengas hambre mañana, mejor te enseño a pescar y te dedicas a trabajar durante el tiempo? Esos son los proyectos que vienen a futuro. Trabajar con entidades nacionales, trabajar con sindicatos nacionales. Estamos trabajando con mucha gente de sindicatos, estamos trabajando con don Juan Cubillo, que es uno de los sindicalistas dentro de la región, quienes nos apoyan. Entregamos capacitaciones a personas con distintos profesionales. Hemos trabajado dentro de este ámbito con agrónomos, hemos trabajado con un coaching acerca de la psicología del positivismo. Nos hemos reunido con distintas empresas, con distintas entidades, para poder entregar información. Todas las empresas nos hablan acerca de la responsabilidad social, pero nos vemos que en la realidad lo ejecuten. Gracias a la Fundación Chile-Marruecos a eso nos estamos acercando, a que nos ayuden y apoyen realmente a las personas como lo deben ser. Eso es lo que estamos haciendo. Y en la actualidad, lo que se viene para el 2021, se vienen muchos proyectos nuevos, se viene mucha ayuda, mucho apoyo, y lo que queremos hacer es empezar a consolidarnos ya a nivel internacional. Que todos nos vean realmente todo el trabajo que estamos haciendo, de la mano con nuestros asesores, con nuestra ayuda. Así que darles las gracias por este espacio, comentarles que estamos muy agradecidos como Chile-Marruecos por todas las situaciones y las instancias que nos han podido dar, el apoyo que nos entregan a diario, la comunicación y la transferencia de información que le hemos podido entregar a cada una de las personas. Se lo agradezco de todo corazón y muchas gracias por cada uno de los momentos que nos están brindando hoy. Muchísimas gracias, Cristian. Hermosa labor la que están haciendo y todo el apoyo y todo el éxito para lo que viene a futuro. Antes de seguir con nuestras ponencias, yo quiero invitar a don Juan Carlos Moraga, subsecretario ejecutivo de la agrupación Derechos Humanos Sin Fronteras, que quiere referirnos y darnos unas palabras, unos minutos. Don Juan Carlos, lo escuchamos. Conecte su micrófono y lo esperamos ahí. ¿Ahora sí? Ahí está, ahora sí, absolutamente. Muchas gracias, Carolina. He escuchado con mucha atención a todos los participantes. Darle también la bienvenida a don Ricardo Maldonado, que es el dirigente sindical internacional que se acaba de integrar. Sobre las intervenciones, aclarar, y aquí hablo como Derechos Humanos Sin Fronteras, nosotros no hacemos cuestión política en los informes, sino que nos atenemos. En el caso del Sahara, se privilegió el reproducir testimonios de personas que han sido miembros del Frente Polisario y que han sufrido las consecuencias de esto. También valoramos altamente
que haya surgido un movimiento políticamente alternativo para resolver este tema de derechos humanos, como es el Movimiento Saharaui por la Paz, que entre sus puntos destaca en forma destacada los derechos humanos. Ahora, ¿por qué digo esto? Aparte de que, como decía nuestro amigo Ramdán, la organización que preside ha desarrollado durante años un tremendo trabajo de denuncia del tema de los derechos humanos. Este no es un tema de ser de izquierda o de derecha, porque si nos basáramos en eso, hoy día la gran disidencia, la mayor parte de la disidencia del Frente Polisario en Argelia son personas que vienen de la izquierda, son gente que ha sido formada, que fueron del Frente Polisario, que fueron del Movimiento de Liberación. Es el tema de los derechos humanos los que nos preocupa. Y no solamente eso, también preocupa a quienes se interesan en que no salgan estos informes. Hemos recibido enormes presiones, incluso de algunos que tienen un premio muy importante, como el premio Nobel, para que se bajan de su pedestal para decir no publiquen esto, no corresponde, y presionan y amenazan. Hoy, como Derechos Humanos Sin Fronteras, estamos muy preocupados por otra situación, porque también se nos criticó por el informe de Venezuela. Y aquí quiero detenerme un momento. En Venezuela hoy se vive una situación que, al igual que en el Sahara, no decimos de izquierda o de derecha, sino que de derechos de las personas y la libertad de las personas para expresarse. Había un gran escándalo por el último informe, que hoy nos enteramos que no estaba en conocimiento de la encargada, de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sino que fue un grupo distinto de personas comisionadas a las cuales recibieron un sueldo, $3 millones, para elaborar un informe, lo que nos parece sumamente grave, y donde se encuentra todo malo y se ignora un hecho fundamental por el cual hemos venido luchando mucho tiempo, que es que en Venezuela sea el pueblo de Venezuela el que resuelva su situación a través de elecciones libres, con observadores internacionales y que dé garantía a todo. Felizmente, hace algunos meses atrás, esto se hizo eco en instituciones tan importantes como, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Venezuela, que fue claramente opositora al presidente Maduro, que la valora, y que muchos parlamentarios de oposición y el ex candidato presidencial Enrique Capriles también aceptan las elecciones. Entonces, en un momento en que esto avanza para resolverse con elecciones en diciembre, faltando 2 o 3 meses, aparece un informe y gente de la misma Venezuela que pide que su país sea invadido para sacar al gobierno actual. Como Derechos Humanos Sin Fronteras, como decimos, no nos interesa el tema político interno. Nos interesa que haya paz en esos países, que se resuelvan los problemas y que se respeten los derechos humanos. Por eso valoramos altamente, al igual que la Conferencia Episcopal de Venezuela y muchos parlamentarios opositores al presidente Maduro, de que se realicen esas elecciones. Entonces hoy día vivimos un escenario en el cual se toma conciencia, por ejemplo, en la misma Venezuela, y aquí tenemos que agradecerle a nuestro amigo que está ahí, Ricardo Maldonado, que además de ser dirigente sindical, también nos facilitó contactos con organizaciones, con gente encargada de los temas de derechos humanos en el gobierno de Venezuela, en la Asamblea Nacional Constituyente, que nos han mandado información. ¿Para qué? Para tener un conocimiento de esa situación. En Venezuela efectivamente se han violado los derechos humanos, pero ojo, en el informe que entregó Derechos Humanos Sin Fronteras aparece también que el gobierno sancionó a quienes violaron esos derechos humanos. Hay más de 200 procesos en contra de quienes de torturadores y de gente que por las de ellos, a título personal, cometieron delitos. Entonces, nosotros no vamos a entrar a calificar si eso es bueno, el gobierno es bueno o malo. Nos interesa que eso se sancione, que en Venezuela por fin hayan elecciones, que hayan observadores internacionales y que se dé garantía, y que ese proceso garantice los derechos humanos. Tal como en Tinduf, esperamos que esa situación se resuelva, se termine con lo del... Andrés Greenblatt ha entregado antecedentes del desvío y robo de ayuda humanitaria
es un crimen de lesa humanidad, pero gravísimo. Eso es intolerable. Cuando decimos la responsabilidad de Argelia, no es que estemos en contra de Argelia. Personalmente me identifico mucho con su proceso de los años 60 de la lucha anticolonial, con la ocupación francesa. Fuimos parte de los movimientos de solidaridad con eso. No olvidemos que Marruecos ayudó a esa liberación en Argelia, al Frente de Liberación Nacional. Entonces, cuando esto ocurre, aquí se desnaturalizan las cosas, y vuelvo a decir lo mismo. En Tinduf, no es un tema de ser de izquierda o de derecha. Si hay dirigentes del Polisario hoy día que dicen que son de izquierda o sus representantes en América Latina, eso es falso. Están desprestigiando las ideas progresistas, están desprestigiando las ideas que dicen defender, porque quienes se declaran sean realmente socialistas valoran por sobre todas las cosas, como decía un filósofo chileno, Eugenio González, el ser humano es lo principal. En este país hemos sufrido una feroz dictadura durante 17 años. Hemos sufrido en carne propia prisión política y tortura. Sabemos de qué se trata este tema. Entonces, que no nos vengan a aparecer algunos comerciantes de los derechos humanos a hablar de esto. Por eso digo, estemos atentos. Derechos Humanos Sin Fronteras, que hoy día, tal como decía Carolina al comienzo, está de luto y enviamos nuestro sentido, la acompañamos en el dolor por la muerte del nieto 101 recuperado. Mujeres que durante más de 40 años salían a las calles, fueron golpeadas por recuperar a sus nietos que no conocían. Y ya han recuperado más de 140. El 101 falleció hace una semana, que es una tremenda tristeza, y le hacemos llegar a Estela de Carlotto, como decía Carolina, nuestras sentidas condolencias, porque son personas que nos han recibido y sin cuyo apoyo posiblemente Derechos Humanos Sin Fronteras hoy día no existiría. Y son ellos también los que nos exigen que nosotros seamos imparciales. No nos interesa que hoy día hayan tremendas campañas, como decía Ramdán, recordaba recién, y se nos sigue desacreditando por el informe del Sahara, pero esos mismos no dicen nada de lo que decimos en Venezuela. Entonces, si estos extremos de lado y lado no se están atacando, quiere decir que estamos bien y vamos a seguir en esta ruta. Yo quiero personalmente agradecer a todos los exponentes, felicitar a Cristian Sánchez, él es un joven ingeniero que está trabajando comprometido con esto de la ayuda. Si esto, mientras otros se dedican a atacar y a desprestigiar, esa fundación ha ido a las cárceles en Chile, ha entregado máquinas de coser para que las presas fabriquen sus propias mascarillas, que les queden como herramienta. Hemos estado en las ollas comunes, en muchos lugares, y esa es una labor importante. Mientras los otros atacan, nosotros hacemos lo contrario. Y esta actitud, efectivamente, como él dice, tenemos amigos en Marruecos. Ya no son amigos, son nuestros hermanos, por muchas cosas. Son nuestros hermanos los que sufren en el Sahara. Son nuestros hermanos los que son torturados en Tinduf, porque también fuimos torturados. Y así, el testimonio de Ricardo Sánchez Serra, un hombre que fue allá a defenderlo a ellos, y lo ve en carne propia lo que ocurre, es una tremenda desilusión. Por eso hoy día yo los invito a no dejarnos llevar por los titulares, condenar los derechos humanos donde quieran sean atropellados bajo el régimen que sea. Si hemos hecho una valoración, ahí acabamos hoy día un tremendo reportaje que le dedicaron en contra de Derechos Humanos Sin Fronteras por el informe sobre Marruecos. Pero en Marruecos solo un antecedente para no extenderme más. Cuando pasa la etapa de los años de plomo, primero reconoce Marruecos que atropellaron los derechos humanos y se cometieron crímenes de lesa humanidad. Y por instrucciones del rey se creó una comisión para ver el tema de quiénes son. No solo se les libera, sino que se discute con las víctimas el tema de la reparación, cosa que no ha ocurrido en Chile, por ejemplo, con los expresos políticos. Y hay una política de reparación y de difusión del tema de los derechos humanos. Como decía Chaibata, hay organizaciones en el sur del Sahara, organizaciones de la sociedad civil que ven el tema de los derechos humanos, no son las oficiales. El sistema, el modelo económico, cuando se habla en América Latina que sufrimos el tema del modelo neoliberal, pero el sistema de las cooperativas pesqueras que las vimos en Marruecos, los estudiantes, la democracia interna dentro de ellos, el derecho a la crítica, y ojo, lo más importante, que quienes están hoy día, muchos que defienden al Polisario, en Marruecos no son reprimidos, y la misma Haidar, que se llama una señora que dice que es premio Nobel de algo alternativo que no le corresponde, porque ese premio es para el medio ambiente, no para el tema de los derechos humanos. Bueno, ella pudo hacer una conferencia en Marruecos para decir que estaba contra Marruecos, y nadie la reprime.
es una contradicción por sí misma. Entonces, pero eso no puede ser al otro lado, porque dentro del campamento del Polisario no puede decir estoy en contra del Polisario, porque sufre las consecuencias, y han sido consecuencias terribles. Como digo, hoy día compartimos plenamente y apoyamos, por ejemplo, Ramdan Messaoud, su organización, lo mismo de Chaibata. O sea, esto que hacen en el Sahara es muy importante. Y cuando ellos defienden a las víctimas del atropello de los derechos humanos en el Sahara, también nos defienden a nosotros, a los que en Latinoamérica hemos sido víctimas de atropello de los derechos humanos. Por eso, muchas gracias por estar. Te digo, le quiero dar la bienvenida al compañero Ricardo Maldonado, que viene, creo, a continuación, y perdón por extenderme, pero te digo, con quien compartimos la preocupación por lo que ocurre en Latinoamérica. Nosotros vamos a respetar a todos, incluso los que no estén de acuerdo con nosotros, podemos ser disidentes o opositores, está bien. Lo que no vamos a apoyar es el crimen contra los derechos humanos, las invasiones militares contra los países, ni los golpes de Estado en ninguna parte del mundo. Eso, Carolina, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por su intervención, por sus palabras. Veo los rostros de cada uno de los exponentes que están muy atentos a lo que usted nos dijo y nos acaba de comunicar. Y como usted muy bien lo dijo también recién, ahora vamos a presentar a Ricardo Maldonado, el expresidente de la Unión Internacional de Sindicatos del Transporte, para que nos dé una visión y una arista muy relevante de lo que está relacionado con los derechos humanos y que es el trabajo, las formas laborales. Ricardo, mucho gusto, muy bienvenido. Los micrófonos y la pantalla es toda suya. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes a todas y a todos. He tenido algunas complicaciones con la conexión, por eso que me he salido y he entrado, pero he estado prácticamente desde que intervino el primer compañero. Primero agradecer a Juan Carlos, a Derechos Humanos Sin Frontera, por la posibilidad de participar en este importante foro y conocer la visión de distintos actores sobre la situación que se está viviendo en el Sahara. La verdad que, como bien se hizo en la presentación, yo soy hoy día presidente de la Unión Internacional de Sindicatos del Transporte, Puerto, Pesca y Comunicaciones. Somos la sectorial de la Federación Sindical Mundial, más de 107 millones de afiliados a nivel internacional, que fue la primera organización internacional de los trabajadores después del término de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, estamos de aniversario ahora, el 3 de octubre, estamos cumpliendo 75 años. Fuimos los miembros integrantes y constituyentes también de la ONU. Por lo tanto, tenemos una historia bastante amplia sobre los procesos de recuperación de las democracias, sobre los derechos humanos, no solamente de los trabajadores, sino que de los pueblos. Como organización de trabajadores, por eso para mí ha sido sumamente gratificante escuchar, porque también he escuchado opiniones de otros actores que defienden a Polisario, ¿ya? Y eso a uno le permite también, obviamente, generar sus propias opiniones. Nosotros acá Tenemos algunos problemas de conexión en este minuto, Ricardo. A ver si puede... Una federación. Hay algunos problemas técnicos. Ricardo, no sé si me escucha en este momento. A ver, vamos a intentar que... Los puertos, Ahí Ricardo lo escuchamos. La verdad es que todos los minutos anteriores no lo pudimos entender muy bien por un problema técnico de conexión. Si pudiera repetirnos lo que nos estaba comentando, excelente. ¿Ahora sí? Ahora sí. Disculpen, no tengo ese problema. Voy a tratar de ser más preciso. Bueno, nosotros como federación, como WIT, lo que nos interesa es ir conociendo estas situaciones propias que se están haciendo, las violaciones de los derechos humanos, no solamente de los trabajadores, sino que de un pueblo. Nos interesa conocer más a fondo sobre esta situación. Nosotros en el último congreso que hemos realizado en marzo del 2019 en Turquía, nuestro 14º congreso, fue electo un dirigente a nivel mundial de Marruecos, del transporte,
a través de él ya estamos haciendo contacto, porque lo que nos interesa en concreto, para no extenderme, es cómo desde el mundo de los trabajadores podemos generar algunos eventos, seminarios, foros parecidos a esto, en donde efectivamente impulsemos la defensa de los derechos humanos, independientemente de quién gobierne en un país determinado. En ese contexto, creemos que los trabajadores no podemos estar ausentes, desde el mundo del trabajo sobre nuestros propios derechos, pero también desde los derechos de los pueblos, la autodeterminación, el hecho de que un pueblo no sea invadido por otro, donde también las libertades de expresión, las libertades de circulación, el derecho a tener opinión distinta, la democracia en un país, sean garantizados. Y para eso nosotros nos ponemos a disposición. Esta es una primera experiencia para mí en el tema de Saharaui, y en ese contexto estamos con la mejor disposición, Juan Carlos lo sabe, con la mejor disposición de poder ayudar a levantar eventos, a seguir compartiendo contactos, relaciones humanas, políticas que uno tiene, para poder efectivamente generar estos debates que permitan ir en la defensa de los derechos de los pueblos y de los trabajadores. Eso es el aporte que yo puedo hacer, y agradecer, reiterar a ti, Carolina, también por darme la palabra. Un abrazo. Un gran abrazo, Ricardo. Muchísimas gracias por sus palabras y por todo el apoyo que está ofreciendo en este minuto. Yo ahora, bueno, ya terminamos con nuestras ponencias, pero les quiero ofrecer algunos minutos. Me imagino que han quedado consultas, comentarios que se quisieran hacer entre ustedes. Yo le voy a ofrecer la palabra primero a Juan Carlos, por si hay algún punto que él quiere destacar o preguntar, para que iniciemos estos minutos de interacción ahora en este espacio, en este foro panel. No, muchas gracias, Carolina. Me gustaría escuchar bueno, a nuestro invitado. Fundamentalmente, yo dije antes lo que quería decir, pero me interesa mucho la opinión de Ramdán, Messaoud y de Chaibata y Ricardo, además de los demás panelistas, sobre lo que se ha escuchado. Pero fundamentalmente Ramdán, porque no solamente él preside una organización muy importante desde España, sino también porque hay actividades que hacer a futuro. Entonces, yo creo que lo escuchemos, y felicitarnos también porque me decían, porque bueno, nuestro amigo José, que es el que ve el tema de las plataformas, hay un sistema de control a través de sintonía y todo esto, y en el sitio web de la Fundación hay mucha gente viendo esto. Y ojo, Ramdán, hay gente de España conectada en este momento. Eso. Le pido a Ramdán que conecte el micrófono, ahí lo podremos escuchar. Hola. Ahí sí, perfecto. Sí, ¿me escucha? Es que no, por favor, al señor Moragas no lo he escuchado su pregunta realmente, lo último que dijo. No, ¿me escuchan? Sí. Sí, no, es tu opinión sobre las intervenciones de los demás, pero fundamentalmente yo apuntaba a la importancia de la organización de la que presides en España, porque esto no puede quedar solamente aquí. Aquí hay que realizar otras actividades, hay que defender los derechos humanos en todos lados, y esto del Sahara es tan delicado que yo creo que se impone un encuentro mayor, que puede ser en España, o donde sea, más adelante. Pero fundamentalmente felicitarlos y agradecerlos por la labor que hacen en el Sahara. Bueno, el agradecimiento es mío hacia usted, es mío y a través de mí, de todas las víctimas, por su lucha intensa y por su esfuerzo, por que se esclarezcan todos los casos y que no quede ningún caso impune. A nosotros realmente nuestro trabajo consiste en que no quede ni un caso impune en ninguna parte. Y sobre todo, por lo que estamos luchando, es lo que le dije antes, son las víctimas olvidadas de este conflicto del Sahara Occidental, que son las víctimas de del Frente Polisario. Ya que las otras víctimas de los años de plomo, como le dije antes, de los años de plomo en Marruecos, han sido, gracias a la institución creada, fueron
que fue de gran valor su creación, fueron indemnizadas y reparados los daños. Y ahora muchas de las víctimas están insertados como funcionarios públicos o particulares. Pero hay otras víctimas que todavía no se ha hecho nada por ellas y son víctimas realmente que son olvidadas en el conflicto, que son las víctimas del Frente Polisario, y valga la redundancia. No olvidemos que estas víctimas y la importancia de España en esto, no olvidemos que la mayoría de las víctimas que fueron secuestradas o presas sin ningún juicio en los campamentos de Tinduf son de origen español, ya que el Sáhara ha nacido bajo bandera española y era la 53 provincia española y entonces son de origen español y la justicia española debería tomar parte en ello. Sí, la justicia, como le dije antes, nosotros hemos planteado hemos interpuesto una querella contra los 24 dirigentes del Polisario y 4 altos oficiales argelinos que participaban en los interrogatorios. Esa querella ha encontrado varios obstáculos y el más importante de los obstáculos es que hasta hoy Argelia no ha querido responder a la comisión rogatoria de la Audiencia Nacional después de que el juez de la Audiencia Nacional y la Fiscalía haya admitido la denuncia, haya imputado a las 28 personas por crímenes de lesa humanidad y haya trasladado unas comisiones rogatorias tanto a los países limítrofes como España, Marruecos, Argelia y Mauritania. Todas las partes han contestado a la Audiencia Nacional, menos la parte argelina, que todavía no han contestado, y ese es uno de los obstáculos que ha encontrado nuestra querella. El juez de instrucción de la audiencia, del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional ha ampliado lo que es la querella hasta el día 21 de agosto del 2021, esperando que las autoridades argelinas respondan, o si no tendrá que tomar otras medidas para que los culpables no queden impunes. La cuestión en España, ¿cómo? Sí, en España, dése cuenta que en España desde el año 1975, que fue la evacuación española del Sáhara, hasta nuestros días, o hasta hace 3 o 4 años, lo único que circulaba en España era el Frente Polisario. Y entonces el Frente Polisario, con su aparato propagandístico, consiguió tejer una telaraña de más de 400 asociaciones. No había pueblo en España en que no había una asociación. Y entonces esto no dejaba, claro, esto era otro obstáculo para nosotros los defensores de derechos humanos, que, claro, denunciábamos casos palpables que había en los campamentos, siempre encontrábamos este obstáculo y encontrábamos gente española misma que decía, no, eso todo es mentira, todo es propaganda del enemigo marroquí, etcétera, etcétera. Pero gracias, ya le dije antes, a las redes sociales y a todo esto, hoy en día la gente se empieza a concienciar. Claro, como usted dice, hay que hacer un acto real en España, en el que varias organizaciones internacionales, como son las Abuelas de Mayo, como es Defensores Sin Fronteras, como es
la Asociación Saharaui de Derechos Humanos, como la Asociación de Jebete, como otras asociaciones, puedan también alumbrar a la opinión pública española. Y eso requiere su tiempo, pero a la vez, gracias a los medios que hay hoy en día, se puede ejercer se cuenta también, y y les puedo mandar el documento. Hay un documento que me llegó ayer, o antes de ayer, que estas redes de asociaciones, estas telarañas de asociaciones de defensa, de supuesta defensa del pueblo saharaui, no son defensores reales del pueblo saharaui, sino son defensores de la cúpula del Frente Polisario, han recibido, y esto solamente de la plataforma estatal dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores español, han recibido 26 millones de euros entre el año 2008, y este documento lo tengo, se lo puedo mandar para que lo imprima. 26 millones de euros, más de 26 millones de euros, solamente para cuestiones médicas y farmacéuticas. 26 millones de euros entre el 2008 y 2019. Entonces, por eso hay mucho interés económico en todo esto. Y por eso encontramos los obstáculos. Pero gracias a personas como ustedes y a organizaciones como vosotros, podemos romper esos obstáculos y podemos que la gente de a pie entienda que hay un problema, un verdadero problema, y que ese problema, la única solución que tiene es su denuncia y es el desmantelamiento de esa organización. El visibilizar las situaciones. Claro, el visibilizar todo lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Ramdan. No, excelente, muchas gracias por sus palabras. Yo sé que Juan Carlos Moraga ahora quiere intervenir respecto a lo que estamos conversando. Juan Carlos, lo escuchamos. No, bien breve, es solamente referirme a los ataques que uno recibe por estar en este tipo de actividades. Sin duda, a raíz del último informe, gente de ultraderecha neofascista me está atacando por el tema de Venezuela, y por el otro lado también se reproducen algunas informaciones que han circulado nunca en la prensa, sino que en forma paralela. Se ha centralizado, aunque la directora ejecutiva de Derechos Humanos Sin Fronteras, la señora Rosina Mediavilla, que es la viuda de un detenido desaparecido en Argentina, no es cualquier persona. Bueno, y en el caso mío, el consejo que me han dado siempre es no responder los ataques, porque quienes cometen abusos tratan de ensuciar a los oponentes o a los demás. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Moraga Duque, está en el informe Vales sobre quienes sufrieron prisión política y tortura, y fui condenado a 16 años y un día de cárcel por tribunales militares. Permanecí 1 año y medio en la cárcel pública de Santiago. Ese es mi antecedente. Quienes me critican no tienen nada de esto. Vamos a seguir con esto. No vamos a caer en la bajeza de responder ataques de años. Por ejemplo, me acaba de llegar de un amigo la información de un artículo que salió hace 14 años, Arturo Alejandro Muñoz, que nos firma con segundo apellido porque costó mucho ubicarlo, pero pusimos una querella en ese tiempo, hasta que encontramos un señor Arturo Alejandro Muñoz que efectivamente me conocía, pero que él dijo que no se refería a esta persona cuando escribió el artículo. Pero bueno, no vamos a descender en eso. Lo importante es lo que se está haciendo, la autoridad moral que tenemos para esto, que no tienen los demás. Lo que dice Ramdan, esto hay que fortalecer el esfuerzo, estar con las víctimas, con quienes sufren, y de esto no nos podemos alterar. Ni presiones de un lado, ni presiones del otro lado. Los ataques hay que dejarlos pasar y hacer lo que tenemos que hacer como Derechos Humanos Sin Fronteras y cumplir el compromiso de su objeto. Eso, nada más, Carolita. Muchísimas gracias. Yo le voy a ofrecer la palabra si hay alguien que quiera hacer algún comentario antes de que ya finalicemos nuestra reunión. Chaivata, lo escuchamos. Está con el micrófono ahí. Sí,
Gracias, Carolina, otra vez. Lo que hay es que nosotros aquí como sociedad civil pensamos que Argelia necesita asumir su responsabilidad en este problema. Como dice señor Masoud, o como dice señor Carlos, necesitamos la convergencia de los esfuerzos para dar más luz a esta zona en el mundo, para que el mundo sabe lo que está pasando. Vamos a estar todos, como dice el señor Juan, vamos a estar todos la voz la voz de los sin voz. Somos la voz de los sin voz. Juntos podemos hacer cosas y particularmente garantizar la dignidad para toda la gente que está en este mundo. Y gracias por esta actividad. Muchísimas gracias por las palabras y el lindo mensaje. La voz de los sin voz. Carolita, Juan Carlos, sí. Sí, no, el último minuto. Tanto los informes que entregamos sobre el Sahara han recibido ataque, pero ni un desmentido, ni uno solo. Eso habla muy bien de los informes. Eso, nada más. Importante, muchas gracias. Ricardo, Andrés, Ricardo Maldonado, lo escuchamos. Sí, gracias, Carolina. Más que nada quisiera ver la posibilidad que yo noté que algunos de los exponentes hacían lecturas de lo que estaban haciendo de exposición. Algún documento, algo que ayude a profundizar, porque se hablaron temas bastante fuertes, el desvío de ayuda humanitaria, que no se acepta que se hagan censos. Creo que es importante tener, lo digo desde mi incorporación a esto, como dirigente sindical, no tengo toda la información y por eso me interesaba participar de este foro, pero sería interesante que pudieran ayudar con eso, porque desde las organizaciones también necesitamos tener esa información para la generación de eventos que permitan escuchar las posiciones en relación a esta materia. Insisto, nos ponemos a disposición de las coordinaciones que se pudieran dar y con toda la voluntad y el interés de participar de ellas. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo repito la solicitud que hizo Ricardo Maldonado respecto a que si hay alguna información o informe que quieran transmitir. Imagino que a través de la agrupación Derechos Humanos Sin Fronteras se puede hacer llegar, Juan Carlos. ¿Cómo se podría facilitar eso? No, por supuesto, a quienes lo soliciten vamos a hacer llegar toda la información. Además de los informes, también hay mucha más información. Te digo, Ramdán tiene un arsenal de información en España de todas estas cosas que están ocurriendo. El doctor Greenblatt tiene los antecedentes del tema de la ayuda humanitaria, que también nos gustaría que hiciera llegar los antecedentes. Pero cuando se refiere a eso, al robo de ayuda humanitaria, no es la opinión de Greenblatt, es la opinión de un organismo de la Unión Europea. Eso. Muchas gracias. Va a estar toda la información disponible. ¿Alguno más de los ponentes, de quienes han participado? Ricardo Sánchez Serra, y luego le doy la palabra a Ramdán. Bueno, a raíz de que yo acá también, aparte de vicepresidente de la Asociación de Periodistas, presido el Consejo Peruano de Solidaridad con el pueblo saharaui, ¿no? Y mi lista, mi directiva también ha decidido, ¿no?, apoyar los esfuerzos digamos, de Hashamed, ¿no?, los esfuerzos de la autonomía, que creemos que es la solución más viable, ¿no? Y a raíz de eso hemos recibido ataques de un amigo, creo, de ustedes, amigo entre comillas, Esteban Silva, ¿no? Esteban Silva es un político chileno, un partido ahí en vista que últimamente, ahora que viene el tema del Consejo de Seguridad sobre la MINURSO y sobre el tema del Sáhara, ¿no?, ha comenzado a redoblar sus ataques, ¿no?, hacia todos los que se oponen, digamos, a su posición totalitaria, ¿no? Y también, bueno, incluso cuando yo iba a hablar en las Naciones Unidas, hubo cartas dirigidas a la Cuarta Comisión
para evitar que yo hable, ¿no? O sea, digamos, así como están recibiendo muchos ataques, digamos, creo que todos estamos recibiendo ataques y nos tratan de callar, que es lo peor, ¿no? Digamos, confronten ideas, pero no callen a la gente, ¿no? Es lo que quería decir. Muchas gracias, Ricardo. Ahí tuve un pequeño problema técnico para conectar mi micrófono. Le doy la palabra a Ramdán, que quería también intervenir. Conecte su micrófono, Ramdán. Ahí le pasó lo mismo que a mí. Ahí lo esperamos. ¿Hola? Ahora sí, ahí lo escuchamos. No, solamente quería decir la última palabra, que estas personas que, se lo digo al señor Serra, que estas personas que atacan, solamente atacan porque no tienen argumentos. Si tuvieran argumentos, hubieran desmentido, por ejemplo, el informe de Derechos Humanos Sin Fronteras, o hubieran desmentido lo que dijo Haj Ahmed Barikallah, o hubieran desmentido. Como no tienen argumentos, te atacan por otros lados. Y al señor Juan Morada, que siempre le agradeceremos todo lo que está haciendo, le acabo de enviar un documento que lo puede hacer público, que es el documento que le estaba diciendo, los 26 millones de euros. Y muchas gracias por vuestra invitación, y es un placer estar con ustedes. Igualmente, ha sido muy, pero muy agradable y enriquecedor poder conocer las distintas miradas. Vuelvo a ofrecer los últimos minutos, si hay alguien que quisiera conectar. André, Cristian. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, de quienes tuvieron el tiempo, la disponibilidad y todos los estudios necesarios para poder estar y compartir hoy día sus ponencias. De verdad se los agradezco muchísimo, es muy enriquecedor. Y también a todo el equipo que hizo posible que estuviéramos en este minuto juntos y pudiéramos compartir y también transmitir para llegar a más personas con este mensaje. Y por supuesto, agradecer a todos quienes nos han estado viendo, que nos han estado visibilizando y escuchando a través de las diferentes redes y plataformas. Espero que no sea la última vez, que podamos reunirnos muy pronto en otras instancias para conversar de temas tan importantes como son los derechos humanos, porque recordemos algo, que los derechos humanos es una tarea de todos, y eso traspasa fronteras y traspasa posiciones políticas, traspasa cualquier ideología. Es los derechos del ser humano lo más importante. Muchísimas gracias, yo me despido y que tengan una excelente jornada de los que quedan de sus horarios respectivos. Un gran abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.